Encontré a un perro golpeado en un túnel aterrador y lo cuidé, y que después me salvó de un maniático. A veces vuelvo tarde a casa. No es por gusto. Trabajo lejos y los buses no esperan a nadie. A esas horas, el centro ya se siente ajeno, como si no le perteneciera a nadie en particular. Las calles, aunque anchas, se encogen con el silencio. Las luces de los escaparates ya apagadas, el murmullo de los autos apenas un recuerdo. Esa noche era igual que tantas, salvo que me tocaba cruzar el paso subterráneo. El de la estación vieja. Nunca me gustó ese lugar. Durante el día pasa desapercibido, una sombra más entre edificios deslucidos. Pero por la noche, cuando no hay nadie y las lámparas no funcionan, se convierte en otra cosa. Un estómago de concreto. Y una tiene que tragar su miedo para atravesarlo. Lo pensé antes de bajar. Podría haber dado la vuelta, pero estaba cansada. Había llovido más temprano y aún olía a tierra húmeda. Bajé los primeros escalones con cuidado. El eco de mis pasos era nítido, casi agresivo. No había un alma. Ni un susurro, ni una gota. Solo el vacío. Me repetí que no pasaba nada. Que lo cruzaba rápido y ya. Pero al llegar al fondo, el aire cambió. Algo denso. Como si el túnel hubiera inhalado y se negara a exhalar. Me apuré, con las llaves entre los dedos por si acaso. Cuando estaba por subir del otro lado, lo vi. Una sombra. Grande, proyectada en la pared izquierda. No era mi sombra. Ni podía serlo. Yo ya estaba en movimiento, pero esa figura se mantenía quieta, curvada, como acechando. Me detuve en seco. El corazón empezó a martillarme en las sienes. Pensé en correr. No, corrí. O al menos lo intenté. Pero antes de dar 2 pasos, algo se arrastró desde la oscuridad hacia mí. Un ruido áspero, pesado. Me congelé. No era un humano. Era un perro. O al menos eso parecía. Gigante, negro, con un andar torcido. Me quedé clavada. El animal se detuvo a 1 metro, jadeando. Luego, gimió. Un sonido bajo, que me partió el pecho. No ladraba. No gruñía. Solo gimoteaba. Vi su pata delantera izquierda, sangraba. El pelaje estaba enmarañado, empapado de algo que parecía barro y sangre. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. Había algo en su mirada, incluso en la penumbra. Una especie de resignación. Como si no esperara nada de nadie. Como si ya lo hubiera perdido todo. Entonces bajé la mano. Me agaché. Muy despacio. El perro no se movió. Me acerqué un poco más, y él solo ladeó la cabeza, apenas. Le hablé en voz baja, sin saber bien qué decía. Cosas tontas, probablemente. Pero sentí que me escuchaba. Que entendía. No podía dejarlo ahí. Por muchas razones no podía. Lo toqué. Temblaba. Estaba herido de verdad. Y entonces, en ese túnel sucio y olvidado, lo decidí. No era lógico. Ni siquiera era sensato. Pero a veces uno actúa desde otro sitio. Uno que no tiene palabras, pero sí peso. Lo levanté con esfuerzo. Era más grande de lo que había pensado. Me lo llevé a casa. Y así empezó todo. No planeaba traerlo. No había espacio. No había permiso. El contrato del departamento era claro, no se aceptan mascotas bajo ninguna circunstancia. Lo firmé sin pensarlo demasiado cuando me mudé, porque en ese entonces no tenía nada que me esperara en casa, ni siquiera una planta. Pero esa noche, al cerrar la puerta detrás de mí y sentir el peso del perro herido entre mis brazos, supe que no podía devolverme. Lo acosté con cuidado en el pasillo, sobre una toalla que encontré al fondo del armario. No encendí muchas luces. No quería que el perro se asustara más de lo que ya estaba. Y, la verdad, tampoco quería verme a mí misma en ese espejo del recibidor, con el rostro cansado y la ropa mojada. Busqué un frasco de agua oxigenada que me quedaba de una vez que me corté lavando platos.
Tenía también unas gasas viejas, cinta adhesiva médica. Me arrodillé junto al perro. Él apenas se movió. Solo me miraba. No era una mirada de amenaza, era otra cosa. Casi como si no creyera que fuera real. Le hablé otra vez. Con ese tono que uno usa con los niños cuando se golpean y no saben si llorar o reír. Le dije que iba a doler un poco. Que aguantara. Y aguantó. Se quejó apenas cuando limpié la herida. No le gustó la agua oxigenada, pero no intentó morderme. Solo se quedó quieto. Cuando terminé, busqué algo de comida. No tenía gran cosa. Pan, algo de arroz que me sobró del almuerzo, y una latita de atún. Le di eso. Lo devoró en segundos. Luego se echó en el mismo lugar, como si entendiera que ese era su sitio por ahora. No entró a las habitaciones. Ni siquiera intentó asomarse. Solo se quedó ahí, en el pasillo. Su respiración empezó a calmarse poco a poco. Yo me senté a un lado, con la espalda contra la pared. Pensé en el dueño del departamento. Un hombre seco, con poco pelo y una mirada que siempre parece buscar dónde estás rompiendo las reglas. Imaginé lo que diría si supiera. Que me iba a echar. Que ese animal podía destruir todo. Que no era responsabilidad mía. Pero mientras miraba al perro, con su cabeza apoyada en una pata vendada y los ojos medio cerrados, no me importaba. No esa noche. Dormí mal. Entre sueños livianos, escuchaba cada movimiento que hacía el perro. Cada vez que respiraba más fuerte, me despertaba. Temía que muriera mientras yo dormía. Que su cuerpo se enfriara sin que yo pudiera hacer nada. Pero a la mañana siguiente, ahí estaba. Vivo. Cansado, pero vivo. Se levantó apenas me oyó entrar al pasillo. Menea la cola. Muy poco, apenas un gesto, pero estaba ahí. Lo llevé al baño con una jarra y una cubeta. Le limpié un poco más las patas, le saqué unas piedritas pegadas en el pelo. No se quejaba. Me miraba como si me conociera desde siempre. Como si yo fuera su lugar seguro. No sé qué nombre tenía. Si es que tenía alguno. Pero en mi cabeza ya le había puesto uno, Sombra. Por la forma en que apareció. Por esa primera imagen en la pared del túnel. Sombra. Mi perro por accidente. Y ahora, mi secreto. No sabía nada de perros. Ni de razas, ni de vacunas, ni de cómo saber si algo anda mal en su estómago. Apenas reconocía un labrador o un chihuahua, y solo porque había demasiados en los parques. Así que lo primero que hice fue tomarle una foto. Le pedí que se quedara quieto, y él me miró desde el pasillo como si supiera lo que intentaba. Su expresión no era triste, pero tampoco alegre. Era neutral. Como alguien que ha visto demasiadas cosas y ya no espera sorpresas. Busqué en internet. Perro grande negro musculoso, orejas cortas. Lo primero que salió fue Cané Corso. Nunca había oído ese nombre. Entré a una página de criadores y me encontré con imágenes que eran como el reflejo limpio de Sombra, cabezas grandes, ojos atentos, cuerpos firmes. Decían que eran leales hasta la muerte. Que no atacaban sin razón, pero que no dudaban si algo amenazaba a los suyos. Le volví a mirar. Seguía ahí, en su rincón del pasillo, como una estatua que respira. Me sentí pequeña al lado de esa calma suya. Como si él supiera que algo más grande nos envolvía. No podía quedármelo. Por muchas razones. Porque no era mío. Porque debía tener un dueño, alguien que lo estaba buscando, quizás con desesperación. Y porque, aunque no quería pensarlo, podría ser un perro entrenado para cosas que no comprendía del todo. Así que abrí el portátil. Diseñé un cartel simple. Se busca dueño. Perro raza Cané Corso, macho, color negro, encontrado herido cerca del paso subterráneo de la estación central. Muy tranquilo. Actualmente en recuperación. Si lo reconoces, llama o escribe. Dejé un número de celular. El mío. Sin pensar demasiado.
Fui a una imprenta de barrio y pedí 30 copias. En blanco y negro. Mas no podía pagar. Volví a casa con el fajo en la mochila y salí otra vez, tijeras y cinta adhesiva en mano. Caminé calles enteras. Faroles, postes, murallas del supermercado, la parada del bus. Cada vez que pegaba uno, miraba a los costados, por si alguien me observaba. No quería explicaciones. En una esquina, una señora me preguntó si el perro era peligroso. Le dije que no. Que era tranquilo. Ella asintió sin convicción y siguió su camino. Nadie llamó el primer día. Ni el segundo. Tampoco el tercero. Durante ese tiempo, Sombra empezó a caminar un poco más. Sus heridas sanaban, aunque cojeaba. Le compré algo de pienso barato en una tienda de mascotas. Le gustó. Dormía en el pasillo y no hacía ruido. Si alguien tocaba la puerta, no ladraba, solo se acercaba en silencio, como para verificar que todo estaba bien. Una noche, mientras lavaba los platos, lo escuché emitir un sonido suave. Me di vuelta. Estaba sentado, mirando hacia la ventana. No había nada especial allí. Solo la noche. Pero él seguía atento, como si esperara a algo. O a alguien. Y me pregunté si cada sonido que escuchaba afuera no era, para él, la posibilidad de que alguien viniera por él. Que esa espera no fuera resignación, sino esperanza. Yo también había esperado así, años atrás. Pero eso es otra historia. Me senté a su lado. Le acaricié la cabeza, y él apoyó el hocico en mi rodilla. No pesaba, pero se sentía definitivo. Esa noche entendí que, aunque él no fuera mío, yo ya empezaba a ser suya. Trabajo en un bar cerca del centro, uno de esos que abre hasta tarde y siempre huele un poco a cerveza tibia, aunque lo limpien cada noche. No es un mal lugar. Las propinas no son gran cosa, pero tengo una amiga ahí, Clara, que hace los turnos conmigo. Con ella las horas pasan más rápido, entre risas cortas y quejas que no son del todo serias. Después de unos días con Sombra, empecé a dormir un poco mejor. Él ya no gemía por las noches, y su pata herida cicatrizaba bien. Antes de salir al trabajo, le dejaba agua fresca, comida, y me aseguraba de cerrar todas las puertas de las habitaciones. No porque desconfiara de él, sino porque era como mantener un acuerdo: tú te quedas en el pasillo, y yo te cuido desde donde puedo. Aquella noche, Clara y yo ya estábamos por cerrar. Eran las 12 pasadas, y no quedaban clientes. Yo estaba recogiendo los vasos del mostrador cuando entraron dos hombres. Uno de ellos era alto, con una chaqueta de cuero gastada y una voz demasiado suave. El otro fue el que me miró. No sé cómo describirlo bien. Su mirada no era agresiva, ni amable. Era detenida. Como si me conociera. O como si intentara recordar de dónde me conocía. Me puse rígida sin querer. Sentí un frío pequeño en la espalda baja, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Pidieron 2 cervezas. Clara se las sirvió mientras yo me ocupaba de los últimos platos. Pero lo sentí. Su mirada. Fija. Cuando me di la vuelta, él apartó los ojos. Como si no quisiera que me diera cuenta. Pero ya lo había notado. No dije nada. Solo terminé lo mío más rápido de lo normal. Clara no se percató. A veces ella es así, liviana. Vive el momento sin detenerse en los matices. Les cobró cuando terminaron, y se fueron sin decir nada más. Pero yo me quedé con esa sensación. Como si algo no encajara. Esa noche, al llegar a casa, Sombra estaba despierto. Me recibió con un pequeño gruñido que se disolvió cuando me reconoció. Me senté en el piso, a su lado, sin encender más que una lámpara de pie. Y le hablé. No recuerdo qué exactamente. Cosas sueltas. Lo del bar. El hombre. La forma en que me miró. Sombra me escuchaba. A su manera. Inmóvil, atento. Como si entendiera cada palabra. Después de un rato, me levanté. Fui al baño, me lavé la cara.
Cuando volví al pasillo, él seguía en el mismo lugar. Pero sus orejas estaban erguidas. Como si algo en el aire lo hubiera alertado. Miraba hacia la puerta. Me acerqué, miré por la mirilla. No había nadie. Oh, eso creí. Había comenzado a sacar a Sombra por las noches. Nunca lejos, solo a la plaza pequeña al final de la cuadra. No quería que los vecinos se alarmaran. Un perro como él no pasa desapercibido, aunque se porte como un santo. Le ponía una bufanda vieja como improvisado collar y usaba una correa que me prestó Clara, sin saber para qué la necesitaba. Esa noche era fresca. El aire tenía esa textura quieta que tienen algunas madrugadas, cuando todo parece estar suspendido. Sombra caminaba a mi lado, cojeando apenas. A veces me miraba de reojo, como para confirmar que seguía ahí. Me sentía segura con él, aunque no lo decía en voz alta. Sentía que si yo caía, él se quedaría. Que no correría. Cruzamos la plaza, bordeamos unos bancos. El pasto aún estaba húmedo. Y entonces pasó. No ladró. No avisó. Solo se detuvo de golpe. Olfateó el aire. Luego soltó un sonido seco, gutural, y tiró de la correa. No con furia, sino con urgencia. Como si algo lo llamara. Intenté sujetarlo. Lo llamé por su nombre. Pero se soltó. Corrió. Y yo corrí detrás, aunque mis piernas no daban más. Lo seguí por media cuadra, hasta que me di cuenta de que no lo alcanzaría. Me detuve. Me apoyé contra una pared para recuperar el aliento. Fue ahí. Detrás de mí. No lo vi venir. Un cuerpo. Un brazo que se cierra sobre mi cuello. Un aliento agrio, palabras que no entiendo. Intento gritar, pero una mano me aprieta la boca. Mi mente se divide en dos, una parte quiere golpear, arañar, escapar. La otra observa todo desde afuera, fría, paralizada. Peleo. Me muevo como puedo. Consigo empujarlo apenas. Siento un golpe en la cara. El mundo se inclina. Me hundo. Y entonces, el rugido. No ladrido. No aviso. Un rugido, como si toda la tierra temblara desde el pecho de Sombra. Él aparece desde la nada. Negro, brillante bajo la luz tenue de un farol. Y salta. Se lanza contra el hombre. Un grito. No mío. De él. El atacante. Grita porque Sombra le ha mordido la pierna, y no lo suelta. Hay sangre. Hay movimiento. Y yo, arrastrándome hacia atrás, sin dejar de mirar. Sombra no se detiene. El hombre intenta golpearlo, pero no puede. Entonces grita por ayuda. Como si fuera él la víctima. Un par de ventanas se encienden. Una mujer grita. Unos hombres bajan corriendo. Dos lo atrapan. Uno le da una patada a Sombra, que por fin suelta. Y ahí lo veo bien. Al atacante. Su rostro. Es el hombre del bar. El que me miró como si supiera algo que yo no. La policía llega. Me hacen preguntas. Alguien cubre mis hombros con una manta. Digo lo justo. Me tiembla la voz, pero no lloro. No aún. Sombra se sienta a mi lado. Jadea, pero no está herido. Solo alerta. Su hocico manchado de rojo. Su cuerpo, una muralla entre el mundo y yo. Más tarde, cuando todo se calma, un agente me dice que el hombre tenía antecedentes. Que no era la primera vez. Y yo solo asiento. No puedo dejar de mirar a Sombra. A su silencio. A esa forma suya de estar. Le salvé la vida una noche, sí. Pero esta noche, él me la devolvió.